¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una tarde más a Terra Crítica, aquí en el canal Geopoder. Y hoy estamos con José Papí para abordar un tema que él conoce muy bien, que es todo el tema de la Unión Europea y concretamente el conflicto que existe ahora mismo, que es el conflicto nuclear, no conflicto nuclear de bombas nucleares, que también, sino que el conflicto más importante que se está ventilando ahora en Europa, que es la guerra en Ucrania. Y a la sazón traemos la visita que hoy, 12 de marzo, pues han tenido Pedro Sánchez y el encuentro que ha tenido con el primer ministro de Finlandia, voy a decir bien el nombre, Petteri Orpo, y con el presidente de Finlandia posteriormente, que ha sido Alexander Stubb, donde han abordado temas como el de la guerra de Ucrania, lo de la financiación del ejército europeo o el aumento de financiación de la OTAN o de porcentaje de aportación a la OTAN y sobre todo también la cuestión de la solidaridad entre los países de la Unión. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues he llegado por pelos, pero encantado de estar contigo en el programa y con César Bobadilla en los mandos técnicos. Faltaba más. Vale, pues nada, quería comentar contigo esta noticia de hoy porque creo que es muy importante porque aquí destila un poco todos los problemas que sobre todo tú en nuestro canal vienes analizando, que es la cuestión de no solo del conflicto de la guerra de Ucrania, sino también la intrahistoria que existe en todas las relaciones entre las naciones políticas y los diferentes organismos de poder que operan en este club que es la Unión Europea. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué aparece este hombre por allí, por Finlandia, y se le da tanta proyección? ¿Por qué esta relación entre estos dos países se han elegido para empezar a promocionar lo de la financiación de la OTAN, el problema de la desunión en Europa o la ventaja que sería esa unión, toda la denuncia de la guerra de Ucrania y la necesidad de unirse todos contra Rusia? ¿Por qué crees que han elegido este maridaje entre el norte y el sur? Bueno, vamos a ver. Yo creo que Pedro Sánchez está de misión. Está de misión porque los finlandeses son reacios a que se centralice ese posible ejército europeo en Bruselas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un ejército moderno, tienen un ejército armado hasta los dientes, no tienen un ejército que esté equipado de potencia nuclear, pero sí que es verdad que tienen un ejército de los más potentes que hay ahora mismo en Europa. Y hay un cabreo en la mesa importante que hay que subrayarlo, que han sido todas estas reuniones, las dos de París, la de Londres, esas tres primeras reuniones, a la de Bruselas, la cuarta ya aparecieron los finlandeses porque acuérdate que Macron convoca a un número reducido de países. Se convoca a sí mismo, convoca a los alemanes, los italianos, los españoles, los polacos, los holandeses y los daneses, ignorando que hay países que tienen un ejército muy poderoso, que tienen un ejército en el cual están invirtiendo, mejor dicho, de sobra más del 2% del PIB, ¿no? Como pueden ser los romanos, pueden ser los finlandeses, tienen unos ejércitos muy potentes y no están invitados a estas tres primeras reuniones de los países importantes. Abro y cierro comillas, donde se discutía lo montamos, no lo montamos, obedecemos a los americanos o no obedecemos a los americanos. Al final, lo que está ocurriendo en este esfuerzo diplomático es que, pues bueno, uno de los países más reacios a ello, que es Finlandia, otro de los países reacios también son los polacos, que tienen un buen ejército, pues claro, hay que irles convenciendo de que esto del Fondo de Defensa Común pues es una buena idea y que esto de centralizar en Bruselas la defensa europea es una buena idea. Yo lo creo, el criterio que creo que es muy importante que traslademos a nuestra audiencia es que los europeos no se están enfrentando a los Estados Unidos. Todo lo contrario, lo que están haciendo es obedecer a los Estados Unidos. Y al que no me crea, que se vaya a todos los tuits que han enviado Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Marco Rubio, todos al mismo tiempo ayer, donde dicen todos hasta las mismas frases copiadas en los párrafos. Es que es ya la evidencia de eso que hemos estado comentando, que los europeos no estaban enfrentándose, como decían algunos analistas de aluvión, a los Estados Unidos. Todo lo contrario. Los europeos lo que estaban era dando los primeros pasitos para pagar la dolorosa de su defensa, obedeciendo a la Casa Blanca.
¿El dinero que se está poniendo en la mesa? Pues no es suficiente, porque lo que están diciendo es vamos a lanzar 150.000 millones de euros, de los cuales 93.000 ya los tengo de fondos COVID, y luego de ahí a los 800.000, pues los ponéis vosotros incrementando vuestro presupuesto al 2%, como nos llevan pidiendo los norteamericanos un montón de tiempo. Y bueno, básicamente yo creo que esto forma parte, y termino aquí, Pedro, es la pregunta que me has hecho, creo que forma parte de un esfuerzo diplomático para que uno de los países importantes, de los que estuvieron invitados a las 3 primeras reuniones, vaya a convencer a uno de los países pequeños, pero cabreados, de que les hayan dejado fuera en la primera ronda, digamos, de conversaciones, ¿no? Esas 3 primeras reuniones. Bueno, aquí, de algún modo, aquí se macera y se mezclan todos los problemas y todas las relaciones que denunciamos en nuestros análisis, que es como precisamente, en última instancia, Europa se posiciona en una vertiente no solo contraria a la realidad, sino contraria a los intereses objetivos que deberían importarle, porque es que Europa sin Rusia no es nada. Rusia sin Europa sí es algo, y algo muy importante dentro del contexto internacional. Pero es que Europa, despreciando a Rusia, no deja de ser un lacayo y una base de Estados Unidos, porque como entidad política, José, Europa, ¿qué pinta en el mundo? Pinta muy poco ahora, tú lo has comentado muchas veces y siempre has tenido frases muy brillantes, ¿no? Y escuetas para definirlo. Es decir, yo siempre he dicho que Europa sigue sentada en la mesa de los niños en los cumpleaños. Los papás están sentados en otra sala más grande, los niños están en la cocina y eso es en lo que está Europa porque Europa se le ha permitido tener una potencia económica, una fuerza económica a cambio de que no tenga libertad, de que no tenga democracia y de que esas élites que la habían montado, ¿no?, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial dejaran de montarla a través de todos estos sistemas controlados, ¿no?, de partidos que se han impuesto en Europa, y esto era a cambio de que fuéramos niños obedientes en lo económico y niños obedientes en lo político, era a cambio, o lo que conseguíamos a cambio, mejor dicho, es que los norteamericanos nos cuidaran las fronteras, nos pusieran las bases, nos vendieran baratos las armas, los aviones y todo este tipo de cosas. Entonces, el tema es que ahora mismo, claro, la Unión Europea pinta muy poco en el mundo porque no puede poner, después de sus palabras, no puede poner una pistola delante de nadie. No puede poner recursos, dinero, soldados para tratar de señalar o de imponer la posición que tienen. Desde luego, se vive muy bien. Esa es la parte que sí tenía razón el inefable Pepe Borrell. Esto es un jardín y el resto es la jungla. Sí, vale, fenomenal, pero tú eres un jardín porque el jardín te lo está cuidando una empresa de seguridad que se llama Estados Unidos de América, que se gasta el dinero, te paga las bases, etcétera, etcétera. Claro, normal que vivas en un jardín cojonudo porque otros países no tienen esa seguridad pagada rodeando, ¿no?, los muros de tu villa y cuidándote, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a la Unión Europea? Por responderte, pues lamentablemente, y en Realpolitik, política realista, en geopolítica realista, solo le queda una, que es más o menos llevarse bien con los Estados Unidos de América. Hemos hecho un programa el viernes pasado, que de broma lo llamamos manual para llevarse bien con los Estados Unidos de América. Los europeos están obedeciendo lo militar, lo acabamos de comentar, están obedeciendo lo económico, es decir, ya han mandado al comisario europeo de comercio a decir, venga, os bajamos los aranceles de los coches yanquis en Europa, vale, os compramos más gas licuado, vale, os compramos más armas. Todo esto está muy bien, pero los europeos se han olvidado de que todavía hay algunas cosas por las cuales los americanos no van a pasar. Y son fundamentalmente 3, me las estoy anotando aquí. La primera, los yanquis no se quieren comer porque no lo acepta esta gente. Esta retórica de me hago el chulito en casa, pero luego soy buena gente en la reunión internacional. Si te haces el chulito en casa como Merz, te haces el chulito en casa como Macron, te haces el chulito en casa como Pedro Sánchez, se van a enterar los yanquis y van a ir a por ti. Se van a enterar y van a ir a por ti. Segundo, no quieren aceptar todo este rollo sociopático, woke, la desinformación, los fachas, todo este tipo de rollo de que la gente está tranquila, estabulada mentalmente en sus casas, en sus periódicos y en sus telediarios,
porque les dice el poder qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuáles son los cordones sanitarios, ideológicos, políticos y demás. Esto a los yanquis no les gusta nada, pero ni un pelo además. Y este es otro tema que tenemos que superar. Y el tercero y el último, muy importante, no se le puede tocar las narices, por no decir otra cosa, a las tecnológicas americanas. Y de momento estamos solucionando el fondo del asunto, lo económico y lo militar, estoy de acuerdo, bueno, conversaciones de los yanquis para reabrir el Nord Stream 2, conversaciones de los europeos con Rusia para reabrir los gasoductos por Ucrania, o sea, de todo. Estamos hablando sin parar por detrás, se admita o no se admita en público. Pero, insisto, todavía, para conseguir que los europeos puedan seguir siendo o pasen de niños a adolescentes con ese protoejército europeo, pero bajo la tutela y bajo la seguridad de los norteamericanos, todavía les falta esos tres elementos que estoy comentando, que es moderar la retórica, acabar con lo de las cazas de brujas estas que se están inventando, que vamos, que primero eran los no vacunados y luego eran los rusos y ahora son los fachas y luego serán los desinformadores y los bulos y luego serán no sé qué. Los americanos están diciendo parar con esto. Y tercero, como decía, las tecnológicas yanquis. Entonces, ¿qué papel tiene Europa en lo geopolítico? Pero si es que Europa se dispara a sí misma. Primero, porque no tiene recursos y tiene dinero para asustar a nadie. Y me estoy refiriendo, evidentemente, a dar un puñetazo en la mesa en un conflicto internacional y demás. Y luego, segundo, y muy importante, cuando las cosas no están claras, es un correveidile, ¿eh? Vuela el ministro de Exteriores francés, vuela el ministro de Exteriores alemán, vuela el no sé cuánto, luego aparecen los de la Unión Europea, luego tal, y claro, la gente se da cuenta, pero vamos a ver, ¿actúan en bloque o no actúan en bloque? Y no actúan en bloque. Y termino diciendo una cosa, reunión de consejo de la semana pasada, fracaso, fracaso absoluto, porque los países pequeños como Finlandia andaban cabreados. Porque muchos países, como los austríacos, oye, que siempre son los más listos, ¿eh? Tuvieron a un tío llamado Adolfo que le han hecho creer a todo el mundo que era alemán y tenían otro llamado Wolfgang, ¿no? Que le han hecho creer a todo el mundo que era suyo cuando era húngaro, ¿no? Y ya sabéis que me estoy refiriendo a Mozart, ¿no? Y el primero, ya sabéis, el que es de sobra, no lo digo porque creo que nos penalizan en las redes sociales si mencionas ese nombre. Pero quiero decir que fijaros que los austríacos se quitan de en medio diciendo, ah, nosotros somos neutrales y no podemos gastar más dinero. O sea, habéis estado dando la matraca con lo del lío de lo de Ucrania, con lo demás, y cuando dicen, venga, a poner pasta, dicen, no, nosotros somos neutrales. Claro, José, esta José, reunión de consejo ha sido un fracaso total. Perdón, Pedro. vamos a hacer un destilado aquí en 2 minutos del 2008 hasta ahora del problema, como hemos dicho, nuclear, que es la guerra de Ucrania. Sí. En 2007, antes de 2008, en la conferencia de seguridad de Múnich, ya Putin hace un célebre discurso denunciando la situación tan grave que se avecina con todo este avance de despliegue de tropas en la frontera con Rusia y esa avanzadilla por anexionar determinados países colindantes con Rusia a la OTAN, etcétera. Un discurso muy célebre, pero poco mencionado, porque ya el de la cumbre de Bucarest del 2008 de la OTAN, ya sí es donde ahí se ventila todo el tema este, que ahí está presente George W. Bush, y donde ya se adelanta todo el asunto de Georgia y Ucrania, lo denuncia, y eso produce que en Georgia, en 2008, en ese mismo año, intervenga en la guerra, luego aparece Crimea en 2014 y luego simultáneamente ya empieza en 2022 y por medio nos hemos dejado los acuerdos de Minsk de 2008, 2014, perdón. En, en toda esta cuestión que no se cumplieron nunca, luego hubo los acuerdos de Minsk 2, creo que fueron al año siguiente. En el 15 al año siguiente, sí. Y en resumidas cuentas, esto vino aderezado por la presidencia de Yakunovich entre 2010 y 2014. En 2014 le montan el Euromaidán, la Victoria Nolan y compañía, y aparece, hay un breve espacio donde está un presidente interino hasta que ya entra Poroshenko hasta 2019 y que ya le toma el relevo Zelensky. Claro, esto es
una operación, un país intervenido, corrompido hasta las trancas, corrompido a todos los niveles, intervenido y dirigido a su modo y manera por los Estados Unidos, creadores, además, a partir de la avanzadilla de un descerebrado como Zelensky, de insistir en entrar en la OTAN, que como dice un exdirectivo de la CIA, es el culpable de la guerra de Ucrania más que ninguno, Zelensky, o de que se esté perdurando en el tiempo su insistencia en un exdirector de la CIA del periodo Biden, diciendo que Donald Trump tiene razón y que es culpa de ellos todo lo que está pasando. Haber amparado a este descerebrado. Bueno, y todo esto se compagina con un intercambio de muertos que se realizan en el centro de presos ucranianos, el centro de reclutamiento de presos ucranianos, que cada mes hacen intercambio, puede ser más de una vez al mes, donde la ratio es pues más de 1 a 10. Dan 40 y tantos muertos rusos los ucranianos y les devuelven 700 o 500 muertos los rusos. Estamos hablando del orden de magnitud de alrededor, que calculan, de 1,5 millones de muertos. Que ha habido meses que calculan que ha habido mucho más de 20.000 en un solo mes, ¿no? Bueno, hacen cálculos por ahí que son alucinantes, de 2.000 al día, una cosa de locos. En este contexto, José, al final, la pregunta es, ¿realmente qué buscaban? Porque claro, aquí se ve claramente que Europa no pinta una isla, que sigue a pie juntillas las consignas, en este caso del anterior gobierno americano. Ahora seguirán las que marque Trump, o por lo menos marcará la estela, pero todos estos mequetrefes, realmente, ¿qué pretendían con todo esto? O sea, ¿qué podían pensar que conseguirían después de todo este conflicto? Porque realmente el enemigo, ¿tú crees que para ellos se creían que era Rusia? Claro, es muy interesante lo que dices. Desde luego, nosotros lo hemos dicho desde el principio, que creemos que lo que estamos hablando aquí es de un problema de energía. Los alemanes, después de colaborar con todo el lío del Maidán, etcétera, en el año 2014, se creen que pueden negociar directamente con los rusos y hacer negocios a espaldas de los norteamericanos. Eso fue una constante tanto en la primera administración Trump, en la administración Biden y ahora en la segunda administración Trump. Se les dijo, no vais a abrir el Nord Stream 2 sin contar con nosotros. ¿Por qué? Porque la tecnología que se utiliza para el gaseoducto ruso-ucraniano es una tecnología norteamericana. Bueno, lo sabéis todos los que seguís, han estado hasta el propio hijo de Biden metido en el ajo. Es decir, hay el famoso senador por Utah, que se me ha olvidado ahora el nombre, el senador republicano díscolo, que siempre ha sido contrario, digamos, al ala más durilla del Partido Republicano. Este senador por Utah, también está metido, un senador republicano. Y claro, ahí hay una serie de intereses norteamericanos que los europeos se han querido saltar con el Nord Stream 2. Aparte, los rusos lo hicieron muy bien. De hecho, metieron hasta el primer ministro finlandés, metieron a Gerhard Schröder. ¿Te acuerdas? El que había sido canciller en Alemania por el SPD. Lo metieron no sé si era presidente, vicepresidente, presidente del Consejo de Administración, no sé en qué lío estaba. Él estaba en Gazprom. Estaba metido. En Gazprom, sí. Vale. Y entonces, básicamente, al final los ucranianos, la verdad es que llevan una temporada mala. Siempre hemos dicho que esto es un mundo de grises. Los rusos, hay una autocracia oligárquica de unas 100, 200 personas que llevan el país, con un rey que arbitra, que es Vladimir Putin. Los ucranianos son un país que un mes antes de que empezara lo del lío en el 2022 estaban clasificados por Transparencia Internacional como uno de los países más corruptos del mundo y mucho más corrupto que la propia Rusia, a la que acabo de criticar. Y de hecho, el Guardian, que luego ha dicho que defender a Ucrania era defender como dicen ellos, los valores liberales, dicen ellos, ¿no?, de Occidente y demás, resulta que estaban diciendo que aquello era un nido de corruptos y una barbaridad y tal, pero te estoy hablando un mes antes y está publicado, lo podéis buscar en hemeroteca y está, ¿eh? Entonces, primero, no se acordaba la gente de lo que era la envolvente de Ilovaisk.
que no lo sé si lo pronuncio bien, pero me lo he anotado. Esa fue la envolvente en el 2014 que le hicieron los rusos a los ucranianos y acaba en los acuerdos de Minsk I. Luego hay otra que es la de Debalsero en el 2015 y acaba en los acuerdos de Minsk II. Se los vuelve a saltar todo el mundo. Ha estado la envolvente de Kiev del año 2022, se sientan en Estambul y los ucranianos otra vez se vienen arriba. Y al final ahora, ¿qué estamos ahora mismo? En el 25, debacle total en Kursk y dicho por muchos miembros de la Rada ucraniana que en días podría colapsar todo. Eso no lo digo yo, lo dice pues una diputada que se llama Goncharenko, por ejemplo, está diciendo, insisto, estos son medios ucranianos, oficiales, y no le han disparado en la cabeza. Ahí está. Y están diciendo, podemos estar a días de que colapse el frente, a semanas de que colapse el frente. Y en ese momento hay que sentarse. Ya han visto todos los seguidores nuestros que están al cabo de la calle de que ya han puesto en la mesa a los ucranianos y ya han dicho a los ucranianos que ellos paran. Y ahora el problema se lo ponen a los rusos. Por cierto, de nuevo los analistas y los periodistas de aluvión se la tienen que comer y tragar otra vez. Porque primero sentaron a Putin con Trump y ya estáis viendo que Trump le está poniendo presión a Putin, diciendo los ucranianos ya han parado, ahora os toca parar a vosotros. Y de verdad, meteros en las cuentas de X, de Kaja Kallas, de Keir Starmer, de Manuel Macron, de Ursula von der Leyen, meteros y verlo, que han hecho un mensaje coordinado con Marco Rubio. O sea, Marco Rubio mete un mensaje, cortapegan, 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 cortapegan y cambian 5 o 6 palabras. Se está coordinando todo. Entonces, los ucranianos ya comentamos en los programas que hace un año los norteamericanos les dijeron, incluso la administración Biden, chicos, hay que ir terminando. Chicos, hay que sentarse y hay que ir terminando. No han querido y estamos ahora donde estamos. Pero, es decir, ahora mismo un superviviente como Volodymyr Zelensky ya sabe que tiene que parar. Él lo sabe, ya está en Arabia Saudí, ya está sentado y ya sabe lo que hay. Esto era un cuento que iba a acabar como iba a acabar y esto es lo que hay. Y después de esto, ¿qué escenario se presenta o se va a presentar en un tiempo breve para Europa en términos generales? Primero, a tu juicio, ¿en qué situación va a quedar Ucrania? Con una suerte de protectorado, evidentemente Rusia no va a perder nada y Ucrania quedará como una suerte de protectorado, la parte que quede, vamos a decir, al mando de o coordinada o tutelada por Estados Unidos. ¿Qué sanciones o qué vínculo crediticio van a tener, que es lo mismo, para poder reconstruir todo aquello? ¿Qué tienen pensado hacer allí? Y realmente todo esto, ¿qué le ha reportado al resto de países europeos? No le ha reportado nada. Básicamente lo que ha conseguido es que nos suban los precios de la compra y que nos suban los precios de la energía. Y al final todo va a volver a lo que es el sentido común. Ucrania, tú lo has dicho, yo ya lo dije en su momento, va a ser un protectorado con una zona desmilitarizada, patrullada o no patrullada por fuerzas internacionales, pero todo el este de Ucrania está ya perdido, para siempre. Además, eso pasa a la Federación Rusa y se ha terminado. Luego, los europeos que han comerciado más que nunca, porque es que hay que salir de la disonancia cognitiva, nunca han comerciado tanto los europeos con los rusos en materia de energía como en los últimos 3 años. Nunca. Es que ha sido el momento que más se ha comprado gas ruso y más petróleo ruso. O sea, que de verdad que no le hagáis caso a los analistas de aluvión, fuera. Es que los números son brutales a través de puertos. Que ahora se llame el Turkish Blending o se llama el Bulgarian no sé qué o se llama el Bulgarian no sé cuánto, sí, claro, pero la patronal de Rusia no está contando mentiras, está diciendo lo que manda para allá. Que luego lo empaqueten en Estambul y que un intermediario se quede el X%, fenomenal, ¿vale? Entonces, vamos a seguir comerciando con Rusia porque, como tú decías, Europa sin Rusia no es nada. Es que lo necesitamos. ¿Que para qué nos estamos complicando? Para hablar con otras satrapías del mundo, la catarí, la no sé qué, la no sé cuánto, si tenemos la energía delante y es europea. ¿Para qué vamos a estar hablando con sátrapas de medio planeta si ya tenemos, perdonad la expresión y estoy siendo muy coloquial, ya tenemos el sátrapa del Kremlin ahí? ¿Para qué nos vamos a complicar buscando otros sátrapas? Estas reuniones ahí que se hacían los diplomáticos europeos para nada, ¿no? Y los Estados Unidos han conseguido, fenomenal, que la dolorosa la empiecen a pagar los europeos, que la OTAN se haya vuelto a poner de moda, los mismos idiotas que decían que la OTAN estaba obsoleta, ahora dicen que la OTAN es necesaria, y luego que se compren un montón de armas norteamericanas. ¿Qué hemos ganado? Nada,
Nada, lo único que hemos ganado es ahora tener más deuda pública, tener más déficit, subir los impuestos y tenernos que ocupar de lo que nos íbamos a ocupar de salida. Los americanos lo ganan todo, los rusos, pues bueno, si reabren el Nord Stream, que según me han contado ingenieros no costaría mucho reabrirlo, y parece ser que los yanquis están por la labor si se les mete a ellos, pues todo va a volver a como estábamos, solo que vamos a ser más pobres y hemos hecho el imbécil. Yo lo he llamado de salida, los hermanos mayores se la están jugando a los hermanos pequeños, lo he llamado a hacerle el sándwich a Europa y lo llevo explicando 3 años. Como me han estado espetando todo el rato, nos invitaban a televisiones y nos decían allí políticos que por supuesto no tenían valor de hablar conmigo en directo ni nada, que luego criticaban. No, es que tal, nos han llamado pro Kremlin, nos han llamado no sé cuánto. Hay mucha gente con un montón de visualizaciones que se ha dedicado a decir payasadas absolutas, unas payasadas de terceras guerras mundiales, de la OTAN contra Rusia, una serie de animaladas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Y dónde estamos? El único sitio donde podíamos estar, que es que David no se puede comer a Goliat, que los europeos somos niños pequeños en la mesa del cumpleaños, o en el cumpleaños estamos en la mesa de los niños, porque no nos pagamos nuestra seguridad. Y oye, 3 años viendo los muertos y no ha pasado nada. Ha hecho Donald Trump, ¡boom!, un golpe así en la mesa y en 3 semanas tenemos el ejército europeo. Por lo menos la intención de tenerlo, que luego eso toma años. Eso es un mundo muy poco eficaz, muy poco organizado, hasta que las fábricas se pongan, los soldados se equipen. Estos son años. Pero fíjate, José, qué rápido cambian todos. Del no a la guerra, hacia la guerra, Es en verdad. cuanto le han vendido un malo malísimo como es Rusia, vienen los rusos, como la película, y han pasado todo del no a la guerra, sí a la guerra, pero los mismos. Es increíble, con connotaciones singulares como las de Vox. Vox es sobre el papel, no sé qué pensarán luego cuando estén comiendo, pues hará lo mismo el 99%, son pro-ucranianos. Ya no te Sí. digo los periodistas ya que son auténticos espantajos, como Federico Jiménez Los Santos, que asimila. Ese que mencionas, perdona que te interrumpa, porque yo también lo comenté el otro día, ya sabes lo que opina de nosotros si hablamos así. Él está seguro que estamos pagados por Rusia. Seguro. Los llama esbirros del Joder, Kremlin y no sé pues cuánto y mira, no sé qué. ojalá. Pondríamos mejores medios para seguir la batalla. Ojalá. Bueno, el caso, él está pagado por Isabel Ayuso. Hombre, yo entre estar pagado por Isabel Ayuso y Vladimir Putin, lo digo sinceramente, prefiero estar pagado por Vladimir Putin. Isabel Ayuso es una mañanas que Vladimir Putin tendría, pues qué sé yo, de auxiliar administrativa haciendo fotocopias a todo reventar, porque imagínate las rusas que hay allí, en todos los sentidos mejor que ella. Entonces, claro, que Federico Jiménez Los Santos asimile a un comunista a Vladimir Putin, pues es algo alucinante. Esta ha sido siempre la pretensión de... Bueno, yo no sé si ya este hombre está gaga, se cree sus propias mentiras, sus propios delirios, porque ya es algo tan estúpido las tonterías que dice que no sé si realmente se las creerá o simplemente porque tiene que mantener la subvención, ¿no? En fin, de algún modo también les pasa a muchos que están en Vox, como Girauta y Germán Terz, que te dan una de cal y una de arena, ¿no? Que dicen a veces unas subnormaladas que da vergüenza ajena verlos, ¿no? Y en el fondo es que para volver al mismo sitio, ¿no? O sea, realmente han hecho eso un periplo. Están la mayoría en el punto en el que partieron hace 40 años o 50 que salieron de la universidad. Entonces no sé para qué hacían, no sé para qué necesitaron estas alforjas para este viaje, la verdad. Sí, fíjate que creo que le acabas de poner, no sé sin querer o queriendo, porque tú eres un hombre muy inteligente, el título al programa, porque es Ucrania, dar una vuelta sangrienta para volver al mismo sitio. Es que acabas de hacer un resumen perfecto y Periplo sangriento. Sí, así es. Es que, en definitiva, ha sido volver a donde estábamos, más pobres, con 1,5 millones de muertos, como dices tú, nadie lo tiene claro, pero ya apunta en esta dirección. Yo llevo un tiempo diciendo 1 millón
y creo que me apunto a tu hipótesis de que es ya 1,5 millones, te lo compro. ¿Sabes? Porque la verdad es que lees revistas militares, la prensa no te puedes fiar de ellos, lees canales prorrusos, pro-ucranianos, tal. Es complicado, ¿no? Pero me apunto más a tu hipótesis del 1,5 millones. Me apunto. Y la verdad es que donde estamos, más pobres, con más muertos, y de nuevo la hemos vuelto a liar los europeos, es decir, siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia, y ahora la acabamos de volver a liar. Oye, enhorabuena a todos los que hacen así con la copa de vino y van a la ópera y se creen que son superiores a los norteamericanos, piensan que Trump es un paleto y un cateto, hortera de barrio y demás. Pues oye, ¿nosotros qué somos? Estamos aquí haciendo así con el vino, estamos yendo a la ópera y creyéndonos superiores y mirad lo que estamos haciendo. Por cuarta vez en 100 y poco años, tenemos la cuarta masacre brutal, ¿no? Multimillonaria en muertos en Europa. O sea, nos lo tenemos que hacer ver, ¿eh? Que ya con los filósofos asquerosos que tuvimos, que nos inventamos todo lo que nos inventamos, todos estos ismos asquerosos, ¿no? Que hemos ido exportando por el mundo, ¿no? Con diferentes luego, ¿cómo se dice? Modalidades, ¿no? Africanas, hispanoamericanas, asiáticas y demás, pero todos estos ismos, y ahora continuamos además exportando, bueno, ahora nos lo devuelven los yanquis, para fastidiarnos, desde sus universidades, les mandamos ahí a los alemanes a la escuela de Chicago y nos está volviendo todos los ismos estos del mundo de la cancelación y del mundo woke y la política de identidad y todos estos rollos, y nos lo están devolviendo, pero iba a decir un taco, pero menudo siglo llevamos, ¿eh? Menudo siglo llevamos, de verdad que para hacérnoslo ver, ¿eh? No me extraña que las farmacéuticas estén haciendo de oro, están multiplicando las ventas cada día más. En Sí, fin, José, pues yo creo que hemos dado en esta media hora de programa, pues hemos condensado, destilado lo que podemos considerar que es el gran problema presente y que vamos a vivir por lo menos a medio plazo en Europa. Me despido y muchas gracias por haberme acompañado otro miércoles más aquí en Terra Crítica y espero haber condensado, como dije antes, todo lo que consideramos más relevante y que vamos a tener presente en el medio y largo plazo durante la política internacional. Un abrazo, José. un abrazo muy grande, amigo mío.